Muy buenos días para todos. Que el Señor esté bendiciendo o continúe bendiciendo sus vidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para mí es un privilegio, una vez más, de poder estar con ustedes, seguir nutriéndonos de la palabra de Dios, poderla compartir, esta palabra que es pura, es viva y es eficaz. Espero que lo esté siendo en nuestras vidas, mis amados hermanos. Este es el propósito de estos tiempos que tenemos de nuestros devocionales, los tiempos de oración, los tiempos de reunión, los tiempos de cultos. Nuestro propósito es seguir compartiendo la palabra de Dios y poder seguir conociendo este Dios poderoso, grandioso que tenemos. Bueno, en esta mañana quiero invitarles a que me acompañen en esta última parte del versículo del capítulo 139, Salmo 139. Estamos allí y hemos estado viendo, mis amados hermanos, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Atributos, algunos, por supuesto que no son todos, pero que la misma palabra describe quién es ese poderoso Dios, que es nuestro Dios y espero que sea el suyo también. Entonces voy a leer y después oraremos para que sea el Santo Espíritu quien nos dé dirección y guía. Dice la Escritura, Salmo 139, versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oramos. Señor del cielo, te damos gracias por este nuevo día que nos das de vida. Gracias, Señor, por tus bondades y misericordias. Y por favor, síguenos enseñando y síguenos instruyendo acerca de tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Te damos y a ti la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis amados, después de que el Señor una vez más se haya presentado en la omnipotencia, y ahí por supuesto en el versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, sin los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Bueno, por supuesto también ahí nuevamente el salmista vuelve a hablar de la omnisciencia de Dios, ese Dios que todo lo conoce. Y una vez más, como lo expresé en el devocional pasado, vemos a el salmista admirado de los pensamientos de Dios y las maravillas que Dios había hecho a través de estos atributos en la vida del salmista. Estaba admirado, se acostaba pensando en ellos, eran tantos que se despertaba y aún seguía pensando en las maravillas que Dios había hecho en él y con él. Bueno, cosas para reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué tanto nosotros realmente cada día estamos dando gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por todo lo que el Señor es, por lo que ha hecho, está haciendo y hará? Si vemos los sucesos y acontecimientos que el Señor ha hecho con nosotros hasta aquí, seguro que estaremos maravillados igual que el salmista. Pero después de nuevamente recordar la omnisciencia de Dios, después de presentar la omnipotencia, ahora vuelve en estos versículos 17 y 18, vuelve a hablar de la omnisciencia de Dios. En el 19 dice: de cierto, Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Bueno, aquí el salmista, mirando lo que el Señor ha hecho, mirando los atributos, mirando quién es Él, la obra que Dios ha hecho en David, y que se encontraba David maravillado de lo que Dios había hecho en su vida y con su vida, no otra cosa, sino que se alinea con la voluntad de Dios, se alinea David
con la voluntad de Dios. Y aquí no es, perdónenme la expresión, no es gris ni a medias tintas el salmista. Aquí el salmista es radical en la actitud con aquellas personas que aborrecen al Señor. Aquellas personas que hablan perversidades acerca del Señor. Aquellas personas que desafortunadamente hacen acciones abominables delante del Señor. Aquí es radical, mis amados. Esto, una vez más, no podemos decir término medio, tibio. No, mis amados. Aquí el salmista es radical diciendo: yo no comulgo con aquellas personas que aborrecen al Señor. ¿Por qué? Pues por supuesto, porque Dios aborrece no tanto a las personas, sino lo que desarrollan esas personas que aborrecen, que lo rechazan, que lo menosprecian y que no lo quieren tener en cuenta en su vida. Ahí en Proverbios, capítulo 15, mis amados, y vamos a ver algunos pasajes. Capítulo 15, Proverbios, hay muchísimos más, mis amados hermanos, pero por ahora voy a hacer referencia a algunos. Dice la Escritura, Proverbios 15, versículo 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe. Mis amados hermanos, Dios sabe quién le aborrece y quién le acepta. Dios lo sabe. ¿Qué dice el versículo 9? Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Mire las actitudes y de pronto lo que Dios dice acerca de las personas que le aborrecen. Personas, como dice aquí, impíos, sin piedad. Miremos otro pasaje, 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. El versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Mis amados, Dios es así, Dios es radical. Dios es radical. Él tiene buena comunión, por supuesto. Él ama a toda la humanidad, ¿cierto? A todo ser humano ama. Pero rechaza y aborrece a aquellos que desafortunadamente piensan, maquinan y obran de una forma no acorde a su voluntad. Dios no está de acuerdo con ese tipo de pensamientos que generan ese tipo de personas. Dios no está de acuerdo con las acciones de estas personas ni las actitudes de estas personas. Dios le rechaza. ¿Por qué? Porque no le quieren aceptar a Él, no le quieren tener en cuenta en sus vidas. Y usted vio allí en los Proverbios qué términos utiliza el Señor para estas personas. Así se alinea David, el salmista, con la voluntad de Dios. ¿Qué hace David? Dice: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y en el versículo 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Buen pasaje, ¿no? Para hacer la reflexión y mirar la actitud del rey David. Mire, el rey David no estaba de acuerdo, ni se gozaba, ni se satisfacía de pronto cuando estaban diciendo y hablando cosas perversas del Dios de los cielos, del Dios omnipotente, del Dios omnipresente y del Dios omnisciente, del cual él estaba maravillado. No aceptaba, David no aceptaba, ni estaba de acuerdo con lo que estas personas que aborrecen al Señor expresaban acerca de él. Buena consideración, ¿no? Y de pronto para aplicar en esta mañana también, para nosotros. Esto lo hizo David, y estas son palabras del rey David. ¿Qué es nuestra actitud, mis amados? ¿Qué es nuestra actitud como hijos de Dios acerca de aquellas personas que blasfeman el nombre del Señor, que se burlan del Señor? Y perdone, no quiero entrar en exageración, pero sí aquellas personas que se mofan aún del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aquellos que hacen chistes, y a veces chistes
pasados de tono acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos congraciamos con ellos? ¿Nos reímos con ellos? ¿O más bien hacemos lo que hizo David? No estoy de acuerdo y no participo con ese tipo de comentarios que esas personas que aborrecen al Señor dicen del Señor. Eso, mis amados hermanos, no es que de pronto seamos exagerados, ¿cierto? No es que pasemos a ser puritanos y que de pronto nos tilden de esa manera y con eso nos amedrenten y de pronto participamos en esas charlas indignas porque de pronto no seamos marginados de la comunión de ese tipo de personas. No. Seamos radicales, mire, como David. Dios nos está enseñando a través de su palabra acerca del radicalismo con respecto a las personas que se burlan de Dios, que menosprecian al Señor. David la tenía clara, como decimos ahora. Y creo que esa debe ser nuestra actitud también. Tener claro realmente cuál va a ser nuestra actitud con ese tipo de personas. ¿Cuál tipo de personas? Los que el salmista describe aquí. El impío, como lo dice el versículo 19, los hombres sanguinarios, como lo dice en la parte B del versículo 19, y dice que los ve como enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Porque, por supuesto, porque no han querido reconciliarse con Él, porque le han dado la espalda a la voluntad de Dios, le han dado la espalda a Dios y desafortunadamente se ponen en acuerdo con lo que el enemigo anhela y desea en contra del Señor. Esos son los enemigos. Dios nunca voltea su espalda. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Pero nosotros, los hombres, sí lo hacemos, desafortunadamente, y nos volvemos enemigos de Dios cuando nos vamos en contra de su voluntad y vamos en pos de los deseos de nuestro enemigo, el diablo. 21 dice: ¿no odio Jehová a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Una vez más, de lo que hablen del Señor nos debe afectar. Si personas hablan conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, nos gozamos. Pero si las personas hablan en contra de Dios y en contra de su palabra, no es que vamos a defender a Dios. No. Como alguien decía, ¿no? ¿Qué haría usted para defender un león? Pues, por supuesto, dejarlo suelto. Nosotros no necesitamos defender a Dios. Dios se defiende solo. Pero sí, debemos tener una actitud radical. Y eso debe, nuestros pensamientos también deben ser afectados, mis amados hermanos, por esas actitudes no dignas. Deben ser afectados. Y deben molestarnos e incomodarnos de aquellas personas que tienen este tipo de actitudes contra el Señor y su obra. No, como dice el Salmo 1, no nos sentemos en silla de escarnecedores, no tengamos amistad con el mundo. Santiago lo dice: el que tiene amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí, mis amados hermanos, debemos ser muy honestos, o con el Señor o en contra del Señor, pero no nos la juguemos como estamos ahora en el fútbol, ¿cierto? En la Copa América, medio tiempo con el Señor y medio tiempo con el mundo. No. Nos acomodamos a las circunstancias, a las situaciones, y si estamos en congregación, me sale la aureola, y si estoy con el mundo, como dicen por ahí coloquialmente, aunque no es así, que me salen los cachos. No, esto es, nosotros debemos ser radicales en eso, radicales. Y estar de acuerdo con la voluntad de Dios y en desacuerdo contra los enemigos de Dios. En total desacuerdo con este tipo de personas que aborrecen, rechazan al Señor y no quieren tener en cuenta la obra que Dios en Cristo Jesús hizo por nosotros. Dice el 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No es que vamos a
ponernos en una burbuja, no es que vamos a adentrarnos en una bóveda para no contaminarnos y no tener contacto con el mundo. No, no, no. Pues, allí el Evangelio de Juan nos dice, ¿no? Vamos a estar con el mundo, por supuesto vamos a tener que estar allí en contacto con el mundo, pero no vamos a participar en las obras malignas que hace el mundo. Y eso debemos tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud estamos teniendo contra los enemigos de Dios? ¿Qué actitud? ¿Qué vamos a hacer con los que aborrecen al Señor? ¿Nos vamos a gozar o vamos a marginarnos de ese tipo de personas? Una vez más, podemos estar juntos, pero no estar en comunión con los que aborrecen al Señor. Y eso debemos tenerlo muy, muy claro. Aquí, una vez más, el salmista vuelve a expresar lo que estaba diciendo en principio, ¿no? Que lo examinara. Dice 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, aquí, una vez más, el salmista aún le pide a Dios que le examine esos pensamientos contra los enemigos de Dios. Lo que él estaba expresando, le pide a Dios que lo examine. No es cuestión simplemente personal. No es que estuvieran afectando a David, como nos sucede a veces a nosotros, ¿no? Con una forma de aplicación para nosotros la iglesia. A veces, ¿cierto? Qué cosa, ¿no? Hasta movemos el mundo, ¿cierto? Y cuando de pronto hablan algo contra mí y nos afectamos, y de pronto espere que yo le mande un WhatsApp, espere una llamada, espere que lo vea, porque me ha ofendido, ¿cierto? Y eso, por supuesto, se genera algunas veces en nosotros, ¿no? Se generan ese tipo de actitudes y de acciones. Pero aquí el salmista dice, no es por mí, es por ti, Señor. Qué triste, ¿no? Que a veces nos afectan a nosotros, o hablan mal de nosotros, o dicen mal de nosotros, o hacen cosas en contra de nosotros, y como ya lo expresé, si movemos de pronto el mundo para que respete nuestros derechos, pero cuando habla la gente mal de Dios, se burla de Él, se burla de su obra, se burla del Señor Jesucristo, ¿sabe? A veces nos hacemos los indiferentes, y eso es lo que estaba diciendo aquí el rey David. Examíname, Señor, y mírame, y pruébame verdaderamente si estoy en armonía con tu buena, agradable y perfecta voluntad. Examina. Y claro, mire a quién estaba diciendo: al omnisciente, al que todo lo sabe. Como ya lo vimos, mis amados hermanos, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, el Señor los conoce. El Señor los conoce. A Él, ya como lo hice referencia a esta cita, allá en Hebreos 4:13, dice que no hay nada en oculto, ¿cierto? Todo está al desnudo delante del Señor. Mis pensamientos, mi corazón está abierto, y el Señor conoce perfectamente mis pensamientos, y eso lo sabía David, y por eso le pide que lo examine para ver si realmente David estaba siendo justo con sus palabras, con sus pensamientos, con sus acciones. ¿Con respecto a qué? A los enemigos de Dios. Dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El rey David estaba seguro que el Señor, Dios, quien lo había puesto a él por rey, quien lo había escogido, también le iba a dar eternidad, le iba a dar vida eterna. Y eso estaba seguro David. Guíame en el camino eterno. Desde aquí comienza la eternidad, mis amados hermanos, para los que ponemos nuestra fe, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, los que por la gracia de Dios, mediante la fe, hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Ya estamos viviendo en eternidad. Ya estamos viviendo en eternidad. Y algún día estaremos eternamente con el Señor, como, perdone la redundancia, para siempre con el Señor. Una vez y para siempre. Espero
Espero que usted también pueda ubicarse, ¿no?, en el lugar apropiado. ¿En qué lugar nosotros nos encontramos? ¿Tibio? ¿50 y 50? ¿Mitad y mitad? ¿Medio tiempo aquí, medio tiempo allá? Porque Dios no está, como lo dice en su escritura, el Señor no está de acuerdo con los tibios. ¿Somos fríos o somos calientes? Y eso le agrada al Señor. Yo espero que usted se alinee con la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor y considere lo que hoy el Señor nos está diciendo, lo que David está expresando, y ojalá que usted pueda decir, sí, yo amo a mi Señor, y en lo posible y dentro de lo que yo pueda, no voy a participar en absoluto en charlas que no glorifiquen ni exalten el nombre del Señor. Voy a aborrecer todo lo que se hace abominable ante los ojos de Dios. Espero que esa sea su actitud. Y aquí, hablando de eternidad, yo le animo en esta mañana, si usted no ha tenido una relación personal con Cristo, yo le animo, mire, si usted pone su fe y su confianza en Cristo, Dios le va a dar vida eterna, vida eterna. Y eso es lo que el Señor anhela y desea para usted. ¿Cómo se puede alcanzar? Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es creer por la fe que Cristo en el Calvario pagó por mis pecados, y de esa manera me alineo con la voluntad de Dios, creo en Él, me da vida eterna, su Espíritu viene a morar en mí y empieza a hacer Dios la obra en cada una de nuestras vidas. Es nuestro deseo como iglesia. A los que nos están escuchando, si usted no tiene una relación personal, hoy es el día. Bendiciones, mis amados, y que el Señor siga cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Amén.